Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial y muchas gracias a la Casa de América por acogernos en la presentación de una novela muy especial dentro del catálogo de Editorial Verbum, que es La Sinfonía Salvaje de Frédéric de Armas. Esta novela es la segunda novela de Frédéric que publicamos hace creo que 2 años, ¿no? Estuvimos presentando aquí también El Abra del Yumurí, la novela anterior, con la que esta dialoga. Los que la han leído verán que hay un diálogo bien interesante y algunos personajes que se retoman en Sinfonía Salvaje. Frédéric de Armas, además de tener una larga carrera como académico, profesor dentro de la Academia Norteamericana, es un escritor cubano, de origen cubano, que ha incursionado en la novela para, yo creo, hacer una especie de experimento literario en un tipo de novela muy vanguardista, muy rompedora, donde echa mano de sus conocimientos de la teoría literaria y donde hace juegos bien interesantes con personajes reales, personajes ficticios y con un contexto, con un trasfondo que muchos podemos identificar efectivamente. Aquí la gran protagonista es La Habana, esa Habana que él vivió en su infancia, esa Habana de los años 50, 60, y bueno, los personajes que se mueven ahí, en ese ambiente, y en un momento que es un paradigma de la caída de toda una sociedad y la construcción de otra, ¿no? De otro mundo. Ya los que han leído El Abra del Yumurí verían cuáles son sus inquietudes al respecto. Son novelas que, sin ser novelas de tesis, tienen tesis detrás, ¿eh? Hay una tesis que se puede deslindar de su lectura, y son novelas además que se disfrutan por todos los episodios esperpénticos y todos los homenajes literarios que en ella podemos leer. Son capítulos cortos, con muchos personajes, pero muy bien caracterizados, personajes muy variopintos, donde yo veo sobre todo homenajes a la tradición literaria cubana, a obras como, sobre todo, la buena novelística de Alejo Carpentier, de José Lezama Lima, de Dulce María Loinás, de Guillermo Cabrera Infante, que de algún modo están ahí, ¿no? Están dialogando con estas dos novelas de Frédéric, tanto El Abra del Yumurí como La Sinfonía Salvaje que hoy presentamos. Yo, como editor, simplemente diré que para nosotros es un gusto tenerlo en nuestro catálogo de Editorial Verbum, tenerlo en la Biblioteca Cubana de Verbum, donde están los grandes nombres de la literatura cubana, tanto clásicos como contemporáneos, que es el mayor catálogo de literatura cubana que existe en el mundo, el de la Editorial Verbum, y aquí, pues por supuesto, no podía faltar la obra de Frédéric de Armas. Así que estamos muy contentos de que vinieras con nosotros estas 2 veces y esperamos que no sean las únicas, que haya más, que haya muchas más ocasiones. Entonces, a todos les invito a que se adentren en su obra, a que la disfruten, porque verán que tiene muchísimos niveles de lectura y que en la medida en que conozcan más la literatura cubana y la literatura latinoamericana en general, descubrirán esos diálogos, esos puentes que él está tendiendo en sus libros con toda esa tradición en la que se inserta muy bien y que continúa muy bien con estas 2 piezas narrativas que son El Abra del Yumurí y Sinfonía Salvaje. No voy a decir más nada, le voy a dar la palabra a su presentador oficial, que es Julio Vélez, director del Instituto de Teatro de Madrid, especialista en teoría literaria, en filología, amigo además de Frédéric de hace muchos años, y que va a analizar ese diálogo, ¿no?, que hay entre ambos libros y nos va a hacer luz de, bueno, cómo podemos dirigir la lectura de estos 2 libros de los que estamos hablando hoy, y especialmente de la novedad, que es La Sinfonía Salvaje, que estamos presentando en esta tarde. Así que le doy la palabra a Julio. Adelante. Bueno, muchas gracias, Luis Rafael. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, por dedicarnos unos minutos en esta calurosa tarde de martes en Madrid, en esta gran y preciosa Casa de América,
en la que hemos venido ya en otras ocasiones para hacer presentaciones paralelas a esta, en este mismo Salón Cervantes. Y algo tiene que tener Cervantes aquí, con este cervantista insigne que presenta esta segunda novela, tercera obra de raigambre cervantina, y quizá, aquí voy a insistir luego un poco, quizá la más cervantina de sus obras, a la par que sí, que la obra que más dialoga con la tradición nacional cubana, ¿no?, de un Carpentier y de Lezama y demás. Sí, es una obra que sin lugar a dudas tiene un eco, unos pozos cervantinos claros, que se ven en la propia obra del autor, porque el profesor de armas es autor y profesor. Lleva ya un tiempo siendo cada vez más reconocido como autor literario, como una de las voces más características y personales de la moderna literatura cubanoamericana, si existe la terminología. Y a la par es profesor en la Universidad de Chicago, es catedrático desde hace un tiempo, algo de tiempo, desde hace unos meses. Lleva allí un tiempo, nos conocemos desde hace más de 2 décadas ya, o sea que, en fin. Y fue mi director de tesis, con lo cual lo conozco personalmente, intelectualmente y académicamente de una manera bastante profunda, lo cual me permite establecer una serie de rasgos que les voy a presentar, o de parámetros que les quiero presentar para invitarles a la lectura de esta segunda novela, ¿vale? Paso sin más dilación a hacer esta pequeña presentación, luego hablará el propio autor y luego, si tenemos tiempo, estableceremos un pequeño diálogo, una suerte de entrevista en la que veremos, el propio autor nos explicará qué es lo que pretende hacer con esta segunda obra. Esta novela, Sinfonía Salvaje, se lee de manera independiente, porque los personajes, aunque tienen que ver con el desarrollo de un mundo característico del autor, en el que vamos a ver una serie de novelas que parece que se va a conformar con el número mágico del 3, ¿no?, en una trilogía, sobre el cambio de la transición entre dos mundos: el mundo de la Cuba de Batista y el mundo de la Revolución, y vista siempre desde la perspectiva de los mismos personajes. La primera novela, y aquí me tengo que parar un poco para que veamos cómo va evolucionando, es una novela de carácter, diríamos, casi testimonial. A ver, las dos son, y la tercera supongo, son obras de ficción y son obras entretenidas que tienen elementos de thriller. Es decir, esto no pretende ser solamente una especie de canto nostálgico a un mundo que ya no está. Pero es indudable que la primera novela parte de unos materiales distintos a los de la segunda. La primera novela, El Aura del Yumurí, parte de los 40 y pico páginas inéditas que había dejado la madre del autor, la insigne Ana Galdós, emparentada con don Benito Pérez Galdós, esta rama cubana de los Pérez Galdós, esta rama de los Pérez Galdós que van a Cuba y tienen desarrollo familiar. En cierto sentido, en esta primera novela, el profesor de armas reconstruye a partir de estas páginas y un poco, si se me permite, incluso de oídas, ¿no?, por la lectura, de una manera un poco literaria, lo que era la Cuba de Batista, que él era pequeño como para verlo. O sea, sus recuerdos, aquí aparecen recuerdos infantiles, recuerdos muy bellos en ocasiones, con una prosa pues muy suave, en la que se reconstruyen gran parte de los ambientes de la burguesía cubana justo antes de la caída. Son los últimos meses, los últimos días. Frente a este primer mundo en el que se van a desarrollar una serie de personajes femeninos, sobre todo, es realmente lo que le interesa, ¿no?, el mundo de la mujer, el mundo de su madre, ¿no?, el mundo de su madre, y a partir de este mundo el resto de mujeres de
mujeres de la élite, ¿no?, de Batista, se nos va presentando en contraposición una serie de personajes que no son tan salvajes como los de la segunda, pero que sí tienen elementos, diríamos, no sé si definirlos como esperpénticos, como mantiene Luis Rafael, pero sí, sin lugar a dudas, como elementos de una especie de barroquismo, de neobarroquismo rampante, digamos. Criollo, ahí está, lezamesco, está ahí, ¿no? Ahí entonces, algunos de estos, y algunos los va a retomar en la segunda, nos contraponen una especie de colapso de dos mundos, en el que veremos desde estas perspectivas, desde estas páginas iniciales que se entreven, está muy bien escrito, entonces no se puede... en determinado momento ves cuáles son las páginas originales, pero están muy diluidas, porque se han metido en esta segunda narración. A partir de ahí, pues ves un poco lo que puede ocurrir, ¿no? Esta segunda novela, sin embargo, es cervantina, y como en la segunda parte del Quijote, parte de la primera. Hay que entenderla a partir de la ausencia de material original en la primera. Entonces, como la primera novela partía de estas 40 páginas de las memorias de su madre, la segunda se tiene que inventar un personaje de cuya existencia podemos dudar o no, pero que no queda del todo claro, que son otras páginas que nos presentan en el prólogo. Estas páginas, estas memorias, no son mías. Estas tampoco. Pero tampoco son de mi madre. Estas sí son de mi madre. En el otoño de 2013, mi amigo de la niñez, Salazar Pérez Estable, se apareció en mi pequeña casa de Iowa con el manuscrito. 3 años después, leí en los periódicos que lo habían asesinado en Miami. La verdad es que no me sorprendió. Después de que salió de Cuba, cada no sé cuántos años, y casi siempre a medianoche, surgía de la nada y se presentaba en mi casa. Me contaba extrañas aventuras. Me aseguraba que era espía, que formaba parte del servicio secreto, aunque nunca especificó de qué país. Me hablaba de conspiraciones de sociedades secretas que controlaban el mundo, de cómo Fidel había sido amigo de Rockefeller. Bueno, claro, o sea, el cebo nos lo deja desde un principio, pero si en la primera novela el cebo era que se basaba en un manuscrito de su madre, de Ana Galdós, en esta tenemos las páginas de un espía que se parece a gente que conocemos, incluso amigos que tiene el profesor de armas, pero que no tienen por qué ser necesariamente reales. Además, estos asuntos de que aparecen a medianoche y nos presentan, bueno, nos va dando pistas sobre qué personajes se van a relacionar con este. Igual que la primera, nos va a presentar la historia de miembros de la alta sociedad. Felicia, que es la hermana del odiado comandante de la policía Ojo Batista, una condesa que va a estar siempre replegada dentro de una mansión en la que van a ocurrir varias cuestiones interesantes, Carolina, que ya aparecía, que continuaba con una serie de ensayos periodísticos que ya estaban en la primera de las novelas, y pues estas otras mujeres sobre las que van a pulular toda la trama. Sin embargo, si en la primera teníamos la historia de un asesinato, en la segunda tenemos rituales que se acercan, pues si no a lo satánico, pues a cuestiones más complejas, y aquí es donde sí entra más las cuestiones de este barroquismo criollo rampante, activo y activista que nos describe el autor. La primera novela era una narración simple en el sentido de que tenía saltos temporales y tenía saltos de puntos de vista, pero en la segunda novela esto ocurre cada mucho
de manera mucho más frecuente. Encontramos una novela muy fragmentada, sobre todo las primeras 80-90 páginas, en las que va cambiando de punto de vista para presentarnos una especie de cosmogonía. Los personajes se van a confundir en un momento determinado, los unos y otros personajes, aunque están bien trazados, digamos que van a conformar un todo, y en eso, claro, es que el protagonista último de la primera y de la segunda novela es La Habana, o sea, sobre todo esta Habana que está desapareciendo, ¿no? Sin embargo, encontramos al menos dos voces, bueno, lo que decimos en narratología, dos yoes diegéticos, o sea, dos voces que podemos identificar como el autor. Una primera en la que se nos presenta cómo llega, es la del prólogo, la que llega este amigo. De nuevo, una cuestión cervantina, ¿no? El autor no tiene tema, llega un amigo y le va a solucionar el tema, le va a dar la problemática y los materiales a partir de los cuales ha de trabajar en un manuscrito que, bueno, puede no ser perdido, pero tiene elementos fantasmagóricos. Hay mucho, pues eso, de Cervantes, sí, juegos a lo Borges, juegos a lo Humberto Eco, ¿no? Esta cuestión del manuscrito perdido que encontramos es una novela, esta segunda, de una manera más clara, más firmemente libresca y culta, ¿no? que la primera. Que la primera también tenía muchos de estos elementos. Yo creo que hizo muy bien el autor. Un autor cuando, por lo general, el problema de los filólogos es que solemos ser muy malos escritores. Si se me permite una cosa, porque tendemos a demostrar todo lo que sabemos. Hemos leído mucho, entonces pues queremos decir que se nos vea todo lo que hemos leído, y acaba siendo una especie de recolección de citas de aquí y de allá para decir, fíjate qué listo soy, que hace que la gente pues, se pierda. En la primera novela esto el profesor de Armas tuvo mucho cuidado en evitarlo, porque quería precisamente quitarle acervo académico al asunto. Yo creo que ahí pues, tuvo un acierto. En esta segunda novela ya es una segunda obra. Esto ya es la búsqueda de un autor que está en busca de su propia voz. Y ahí es normal que vaya metiendo cada vez más elementos cultos y librescos. La primera novela partía de un éfrasis, de una descripción de una pintura, que era esta, con palabras, y que era fundamental para entender toda la obra. En la segunda, sin embargo, tenemos varias. Y son pinturas pues, del mundo renacentista, del mundo barroco, de algunos de los pintores favoritos de Fred. Caravaggio, por ejemplo, se entrevé, se ve Rafael, constantemente se ve Miguel Ángel, ¿no? se ven los grandes autores del Renacimiento, sobre todo en su vertiente más simbólica, ¿no? También tenemos juegos metanarrativos, entonces es más ambiciosa literariamente. Tenemos notas al pie en la que el propio autor dice, bueno, yo aquí pues a lo mejor no me creo que todo esto sea cierto, ¿no? De nuevo es un juego cervantino, como Cide Hamete dice, bueno, yo esto no lo sé, yo no sé si esto será verdad o no será verdad. Les voy a poner un par de ejemplos. Las notas son deliciosas, ¿eh? Las notas son fantásticas. Y aparte rompen ese contrapunto de la lectura, ¿no? Cuando uno está más metido, o sea, así un poco al azar, porque así de las primeras donde se cuestiona el relato del amigo que viene. A ver, la casa de las columnas. Bueno, la segunda nota, por ejemplo, es una nota dedicada directamente a Salazar, ¿no? En la que de repente estamos hablando de una descripción de un cine donde se veían películas películas tan apartadas de la moral como Peyton Place, que nadie decía haber visto, pero que todos conocían en detalle, no sabemos cómo. Prohibida para menores de 12 años. Se rumoraba que hasta los niños se colaban en el teatro para verla. Y ahí no evita el autor incorporar una nota de carácter rememorístico, ¿no? Reminiscente, que dice, y nosotros la vimos en el cine Trianon Salazar. Tú, con todas tus trampas y marañas, lo lograste, ¿no? Así hay pequeños guiños que acercan al autor, nos presentan al autor. En ocasiones, sin embargo, nos alejan de la narración. Tenía yo aquí un par de ellas metidas, en las que el propio
Su madre le había enseñado las varias técnicas del famoso Krishnamurti, pero ella estaba tan intranquila que ni podía intentar los ejercicios de respiración de Pramayana. Sabía muy bien que tenía que llegar a ese estado de mente libre de influencias, libre de pasiones, libre del mismo Dios, porque puede que no exista, pero no había manera. Se agitaba, gemía, se desesperaba. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Por qué se apasionaba por ese hombre tan cruel y tan infame? ¿Es que solo podía amar a hombres malos? Primero su esposo y ahora este canalla. Nota. ¡Qué bendición junto a tanta inmundicia! Se trata del retrato verídico de Carolina. Fue mi abuelo el que primero se interesó por la cultura védica de la India. Mi madre a veces me recordaba como un barco vino directo de la India, pagado por mi abuelo, trayendo toda clase de medicinas védicas, de pociones y ungüentos, cuando él estaba muy enfermo. Afirma Carolina que se curó. Carolina nunca se curó de sus amores, y a veces murmuraba que había tenido muy mala suerte con los hombres. Entonces tenemos una nota en la que se nos presenta el contexto el contexto de la descripción anterior, ¿no? En otras ocasiones las notas directamente nos dudan de la veracidad de lo que se está diciendo, sobre todo cuando se refieren al principio a estas supuestas memorias del espía, ¿no? Entonces encontramos juegos, una segunda voz, un segundo yo diegético que nos modula, ¿no? Y nos dice, bueno, por aquí sí, por aquí no. Las primeras 100 páginas más o menos van alrededor de una fragmentación absoluta, y tiene sentido en cuanto a que nos presenta un mundo en descomposición. Es el mundo en el que ya está todo deshaciéndose. Entonces encontramos pequeños fragmentos, 3 párrafos, 4 párrafos, algunos muy líricos, muy trabajados, muy bellos, y otros salvajes. Se nota mucho el contraste entre los primeros 3 o 4, sobre todo hay una descripción de una especie de exorcismo que, bueno, una especie no, un exorcismo que es duro. Luego vamos a seguir la pista a lo que se hace con la sangre que se saca de ese exorcismo y acaba en una pintura, y luego tendremos otro personaje que nos describe la pintura, es decir, vamos a poder reconstruir toda el mundillo de esta Habana en descomposición a partir de pequeños elementos, ¿no?, que nos van presentando pistas por aquí y por allá, ¿vale? Esta segunda novela, el manuscrito base, es inventado, con lo que se nos permite hacer, o se permite al autor hacer, múltiples juegos de carácter narratológico y palimpséstico, como les digo. Nos encontramos con esta voz narrativa en primera persona, en el que se detalla el encuentro fortuito de este manuscrito, y además que se puede confundir, esta segunda, que se puede confundir con la primera, nos presenta glosas en nota, comentarios a pie de página sobre esta primera narración. Hay una especie de MacGuffin, ¿no?, de juego narrativo, que es la aparición de un personaje que teníamos en la primera, que nos va a permitir seguir todo. Y luego tendremos, eso sí, descripciones con mucho detalle de carácter exagerado sobre la presentación y la llegada de estos barbudos. Hay un momento en el que se nos empieza a presentar personajes imposibles, derivados, claro, derivados de la tradición neobarroca, pero a la vez también derivados de las pinturas del Bosco, derivados de las del gran acervo cultural que tienen los pintores del Renacimiento para representar símbolos que se unen, y en las que encontraremos, por ejemplo, pues eso, un caimán con barba, que resulta imposible, pero que es muy representativo de por dónde está yendo la Cuba de su época. Bueno, en breve, con estas palabras, luego mantendremos una conversación un poco más, les invito a que desentrañen todas las notas de esta sinfonía que es salvaje, que por momentos es excesiva y por momentos es alocada, y que en otros momentos para un pie para describirnos con lujo de detalles las
los espacios interiores, por ejemplo, en los que se encuentran estas mujeres, y la problemática a la que se van sometiendo cada una de ellas, cómo se tienen que buscar la vida después de que ha caído el mundo y cuál va a ser la posición ética y la posición estética que tomarán con respecto a esta nueva Cuba que está en visos de conformar un mundo bravo y nuevo en el que muchas de ellas no tendrán lugar o no tendrán cabida. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias entonces a Luis Rafael, el editor, ¿no?, de Verbum en la serie cubana. Muchísimas gracias a Julio. Es un grandísimo placer, ¿no?, verte aquí. Y claro, es un honor estar aquí en la Casa de América, sitio que tiene como propósito estrechar los lazos entre España y América, ¿no? Y mi agradecimiento en especial a Ana María Rodríguez Arias por todas sus atenciones y a todos los otros miembros de la Casa de América. ¿Se me escucha bien? ¿Hay otras? Sí. Si son muchos los que han contribuido, y aquí en este salón hay varios, ¿no?, que han contribuido a que pueda estar hoy aquí, ¿no? En realidad, como ya se ha mencionado, todo se debe a mi madre, ¿no?, Ana Galdós. Sin ella no hubiera escrito la primera novela. Sin esa idea en esa visión que tenía cuando niño, que la veía sentada en su escritorio todos los días intentando escribir una novela, sin esos momentos que se quedaron en mi corazón para siempre, no hubiera podido, no hubiera querido, no me hubiera interesado esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Y es de allí que viene todo esto, ese silencio que es el silencio de la escritura que veía en mi madre, ¿no? Y de allí ese silencio que pasa entonces, ¿no?, a mi propia memoria, y donde comienzo a recordar todos aquellos momentos. La primera novela me tomó 7 años. O sea, mi madre ya había fallecido y me dediqué en esos 7 años a conversar con ella, aunque ya no estuviera allí. O sea que esa primera novela viene de esa conversación. Y el personaje de Carolina es ella. O sea que cuando desarrollo el personaje de Carolina, estoy desarrollando y pensando en lo que está diciendo mi madre, en lo que está pensando mi madre, en lo que estaba haciendo mi madre en aquellos años. Hay quien dice que la primera novela es la más difícil de escribir. Hay quien dice que la segunda es más difícil que escribir. Aunque solamente me tomó 2 años escribir esta segunda, fue un reto mayor para mí. O sea, la primera fue toda una nostalgia, todo un deseo, ¿no?, de conversar con mi madre. Esta segunda fue una tarea más agotadora porque hay un alejamiento. Carolina sigue como personaje, ¿no?, pero ya se ha convertido o sea, la veo no como mi madre, pero también como personaje de la primera novela. O sea, que hay este alejamiento, ¿no?, de la madre, ¿no? O sea, segundo, ese deleite de escribir hasta cierto punto queda allí, pero desaparece en algo, porque tengo que narrar lo que ocurre en los últimos meses de 1959. O sea que la novela ocurre en los últimos meses del 59, ya empieza el 26 de julio, ¿no?, justamente
con Castro y todo aquello, cuando ya él ha estado allí 6 meses, y comienza con todas esas mujeres que están casi al borde de algo, ¿no? Que ya no aguantan, que no saben qué hacer, que están totalmente desorientadas. Carolina misma está desorientada. Y lo que ocurre entonces, y que para mí fue una cosa muy difícil, pero es lo que tenía que hacer, no sé si tenía que hacer esto, es que ella, aunque, bueno, a través de la primera novela, escribe todas las semanas artículos para el Diario de la Marina, un periódico cubano. En esta segunda novela comienza escribiendo estos artículos, pero de repente ya no tiene voz. Se le va esa voz. O sea, ella era una escritora muy racional, que quería una Cuba muy democrática, tenía toda una serie de ideales, ¿no? Y llega la revolución y le parece que estos artículos que está escribiendo ahora no tienen sentido, son como poner a Voltaire en el siglo XXI, es algo que ya no funciona de alguna manera. Y no sabe qué hacer, tiene que escribir artículos, y lo que hace después de varios meses es dedicarse a escribir reseñas de películas. O sea, porque no puede ya encontrar temas propios. O sea y eso también me dolió muchísimo, pero es lo que tenía que ocurrir, ¿no? De alguna manera la veía, ¿no?, en ese momento, y así es como pensaba de ella, ¿no? Ahora, hasta cierto punto, bueno, y además hay otras 3 mujeres en la primera novela que también eran escritoras. No tenemos que andar con eso, ¿no? Habían otras 3 mujeres que escribían. Pero aquí también en esta segunda, por alguna razón o por la otra, dejan de escribir. O sea que hay un vacío en la escritura porque no saben cómo actuar, cómo reaccionar, todo ha cambiado, todo es diferente. ¿Qué hacer con este silencio? ¿Quién va a hablar? Y es de allí entonces donde, de la nada, bueno, necesitaba crear un personaje atrevido. Necesitaba crear una mujer que estuviera fuera de la sociedad, pero al mismo tiempo dentro de la sociedad, que viera muchos mundos. ¿Cómo hacer esto? Y lo hice, simplemente apareció de la nada este personaje llamado Chiquito. Y Chiquito, después de salir de la cárcel, donde lo habían mandado Castro por unos meses, ¿no?, decide que sí, que él es chiquito por el día, pero es chiquita por la noche. O sea que vamos a tener un travesti que se va a convertir en un personaje clave en la novela, que quiere hasta cierto punto liderar al resto de la sociedad. O sea, pero tenemos una sociedad que, claro, no acepta tal cosa, pero se presenta como si Chiquita es supuestamente una condesa, la hija de una condesa que ha venido de España, ¿no? O sea que la gente hasta cierto punto acepta esta idea de Chiquita, ¿no? Y Chiquita entonces se convierte en personaje importante. Lo que nunca me hubiera imaginado es que una vez que creada Chiquita, la condesita, hubo unos primeros lectores en la novela y algunos me dijeron, sí, Chiquita es la protagonista.
Otros me decían, no, muy interesante, muy atrevida, pero no, Carolina sigue siendo la protagonista de la novela. O sea que lo que tenemos en realidad es como una competencia entre dos posibles protagonistas en la novela, ¿no? Pero no compiten dentro de la novela, solo en los lectores. Dentro de la novela son amigas, se ayudan, etcétera, etcétera. A veces en una Cuba de 1959, Carolina tiene que ir a manuales de cortesía para ver cómo puede referirse a Chiquita o si debe llamar a Chiquito o qué es lo que está ocurriendo y no lo sabe exactamente y buscan los manuales, ¿no? Trata de hacerlo mejor. Y bueno, y dejamos a, ¿cómo se llama? Dejamos a Carolina sin voz, pero lo que ocurre es que esa falta de voz, esa noción de escribir sobre el cine de Hollywood, de repente se convierte en algo muy importante en la novela. ¿Por qué? Porque en Cuba uno de los primeros elementos que tenemos es justamente la creación de el Instituto... El ICAIC. Sí, ICAIC, sí. El Instituto Cubano de Industria y Arte Cinematográfico. Gracias, ese mismo. Y entonces, ¿qué quiere? Salirse, ¿no?, del cine norteamericano, de los modelos norteamericanos, eso, y seguir otros modelos, más bien modelos europeos y más bien modelos, ¿no?, que no tienen nada que ver con el cine americano. O sea que lo que está haciendo Carolina, sin saberlo, es ir en contra de lo que quiere hacer el director de la ICAIC. Y desgraciadamente tuve que incluirlo, o no sé si desgraciadamente, pero tuve que incluirlo dentro de la novela. O sea que tenemos un personaje totalmente histórico, Guevara, ¿no? Alfredo Guevara, que entra en la novela. Y hay mucho allí histórico sobre Alfredo Guevara, pero también hay cosas también ficticias, o sea que es un personaje histórico pero con elementos ficticios. O sea, simplemente les menciono un detalle. Claro, aunque él está allí para crear este nuevo cine cubano, este nuevo cine que sigue el europeo, en la novela él tiene un vicio muy grande. Y ese vicio es simplemente que le encantan las malas películas de horror de Hollywood. Sobre todo películas como, ¿cómo se llama?, The Wolfman de 1930, etcétera, etcétera. O sea que se crea un nuevo, ¿no?, un nuevo nivel, ¿no? Y entonces él y Carolina se hacen amigos a través de este interés por Hollywood. Bueno, y ahí entra, no puedo hablar de todo eso, pero entran muchas otras cosas. Ahí entra Galdós, porque entra Buñuel, toda una serie de elementos. Pero bueno. Si puedo poner una nota. Sí, por favor. En 1981, en los 80, Freud escribió un artículo que se llamaba Metamorfosis como revolución, en el que trazaba paralelismos entre figuras de licántropos o licantrópicas o pseudolicántropos en el Persiles y luego algunas imágenes de revolucionarias en obras de la tradición cubana, tipo pues Carpentier, habla un poco del reino, sobre todo el reino de este mundo, ¿no?, pero también mencionaba otros autores de la literatura de los años 60-70 en Cuba, ¿no? Hay un capítulo fundamental aquí que se llama la fiesta de los licántropos, la fiesta del licántropo, que es la aparición, ¿no?,
bueno, no es la aparición, pero es el desarrollo de este personaje que empieza a adquirir, digamos, determinados tintes alegóricos, ¿no? De cómo cómo la situación revolucionaria y la situación contrarrevolucionaria se está representando precisamente a partir de estas imágenes. Voy a describir, esto es otro elemento de estos salvajes que me gusta mucho, que es un poquito antes encontramos una reconstrucción de un cuadro sobre la Virgen de la Leche, en la que vamos a ver una suerte de exorcismo a partir del cuadro, que bueno, claro, a mí es que en ese momento este no es Fred, o sea, me lo han cambiado, o sea, ahí es donde comenzábamos a ver la voz dura, ¿no? Y no me resisto a leerlo partes, porque es complicado, ¿eh? En un rocambolesco rincón, el ya jadeante... Esto es el inicio del capítulo, ¿eh? En un rocambolesco rincón, el ya jadeante anticuario topó con una imagen de la Virgen. Sosteniendo al niño con sus dos manos, observaba cómo el pequeño palpaba el pecho de su madre, cómo levantaba el velo en espera de consolación. Era la Virgen de la Leche. Recuerden que la Virgen de la Leche es esta imagen de la Madonna en la que la Madonna está dando de mamar al niño Jesús, ¿eh? Lamerens la miraba asombrado. Luego miraba con desdén a la mujer que se halla a sus pies. Ella lo había matado al niño. Aún así, como sintiendo algo de fervor, algo de compasión, puso sus ojos que radiaban el negro de sus pensamientos en la sangrentada Enriqueta. Dejó de pegarla, dejó de arrastrarla. La tomó en sus brazos como si fuera un débil bebé y la reclinó en un escondido diván. Quedó embelesado mirando las dos imágenes, sintiendo lo sagrado del momento. Poco a poco recobró no ya su odio, sino su insano deseo y su codicia de sangre y de muerte. Comienza y hace una pequeña excisión en el lateral del corazón, en la parte del pecho, justo debajo del pecho izquierdo de Enriqueta, y comienza a brotar un poco de sangre. Tirando el látigo al suelo, salto párrafos, Lamerens se acercó al cuerpo de su víctima. Su espesa y oscura lengua comenzó a lamer los puntiagudos, ensangrentados y enrojecidos senos de Enriqueta. De dentro de sus calzoncillos sacó un mínimo puñal. La dama, con ojos de liebre asustada, miraba con horror y fascinación las acciones de Lamerens. Vio cómo su amado, después de saborear la punta de esa infame daga, la llevó como si fuera una bella mariposa hacia la dulce flor. Calculando la distancia de sus senos al corazón, el asqueroso verdugo le cortó las puntas de sus dos montes, que convertidos en volcanes soltaban su lava. Ya llegaba el clímax. Después de limpiar la daga y colocar la fría y metálica punta sobre el cuerpo de la dama para provocar con esta pausa algo de enigma y sorpresa, la esgrimió rápidamente e hizo una incisión por donde estaría el latiente corazón femenino. La dama chillaba de dolor y al compás de sus gritos ornamentó el pentagrama con extraños y difusos signos que casi parecían arder en la misma calle de la víctima. Una vez terminado, según le narró luego Lamerens al tiburón, son personajes de la anterior novela, la dama se calmó, pues ya solo se zozollaba casi en silencio. Lamerens la miró con falsa compasión. Querida, ya acabó el dolor. Tranquila. Imagínate que se van lavando todos tus pecados con tu sangre. Soy el médico de tu honra, de tu virtud. Después de una pausa en la que los dos se miraban casi embelesados por esta pasión, Lamerens recapacitó. De los mismos calzoncillos de seda negra donde había extraído el pequeño puñal, ahora sacaba un tubo de cristal con algo ya dentro. Mientras ella lo miraba despavorida, él lo acercó a cada una de las tres heridas, a los dos senos y al supurante corazón. Llenó el tubo con la sangre que brotaba, unas gotas de cada sitio, lo tapó y volvió a esconder debajo de la seda negra. No te preocupes, querida, es solo un poco de bermellón para tu retrato. El dragón, sabes, te ha herido, y esta sangre será un perfecto toque final para el lienzo. Al final nos vamos a enterar, después de una invocación en latín y demás, que esta sangre forma parte de un cuadro que va a desarrollarse. Claro, imagínense
la sorpresa, porque es que hasta ahora Freud ha ido por la descripción de lo lírico y melancólico y es muy bonito, pero es que de vez en cuando encontramos fragmentos de estas características que nos dan un golpe al lector, como de enrabietado salvajismo, que describe muy bien, me imagino, a partir de estos símbolos, la descripción de lo que tiene que ser el desmoronamiento de una sociedad, ¿no? Y cómo poco a poco van presentándose personajillos, a cada cual más truculento, sobre los que va a crearse esta otra nueva. Exactamente, sí. Sabía que iba a ser. Ese es uno de los párrafos más duros de la novela. No, claro, es que había que leerlo. Sí. Uf, bueno, sí. No, a veces por eso digo que me costó mucho, porque no hay partes que no son, como tú sabes, no es lo que... No, claro, eso es no tuyo. soy yo hasta cierto punto. Hay mucho aquí que de repente surge que tenía que encontrar ese momento, cómo describir esos meses, ¿no? Esos meses tan difíciles. Sí, son meses de violencia, al fin y al cabo. Sí, o sea, es meses que tampoco totalmente. Lo que pasa es que, en cierto sentido, lo que estás haciendo es idealizándola, representándola a partir de otras imágenes que le quitan la dureza. Pero claro, cuando tienes que describir algunos de estos elementos que seguramente reflejan situaciones paralelas que hubieran ocurrido de verdad una cosa paralela, una cosa dura en 1959, de las que hubo muchas, utilizas esta especie de separación, que es casi una separación personal aséptica, ¿no? Es decir, bueno, lo presento esto a partir de una serie de imágenes de la reconstrucción de un cuadro, cuando nos está representando violencia pura y dura, ¿no? No sé, y algunos de mis primeros lectores, como tú has dicho, las primeras 60, 80 páginas son difíciles, hasta cierto punto, y hay gente que no quiere apartarse, ¿no?, de esas páginas, ¿no? Pero por eso... Claro, luego la eso, narración también se dulcifica, ¿no? Y ya empieza... La relación esta es una relación importante, por cierto, de la que han descrito. La relación que tienen luego posteriormente hablando sobre películas, películas de Hollywood. Uno de los grandes revolucionarios tiene que acabar amando las películas más contrarrevolucionarias posibles, ¿no? Sí. Digamos que se lineariza también, pero las primeras 80, y esto es una cosa muy de Eco y de otros, de Lezama incluso, son fragmentarias y complejas. Por eso es una obra mucho más ambiciosa, creo yo, que la primera. En cierto sentido, porque es... Bueno, no, sí, y sí, en cierto sentido, es más ambiciosa que la primera, porque la primera novela ya tenía un material que te estaba dando el tono. En esta has tenido que encontrar tú otro tono distinto, ¿no? Y claro, te ha salido de vez en cuando. Yo creo además, como tú decías muy bien, que es una novela de alegorías. Claro. El propio hecho de la licantropía, ¿no? El juego que haces con esto, o el travestismo del personaje chiquito, todo esto, son alegorías de lo que pasa. Claro. Y de cómo esa sociedad cambia tantísimo hacia algo un poco más salvaje, un poco más... que ya no entra en los modelos, en los cánones de la sociedad anterior. Por eso el personaje queda descolocado, ¿no?, totalmente, como otros personajes, ¿no?, que se quedan aquí descolocados, y como todo ese devenir, porque aquí lo que estamos viendo es el devenir de una cultura que vino de lo salvaje al refinamiento. Y cómo del refinamiento vuelve a lo salvaje. Entonces, la licantropía por eso tiene tanta importancia, ¿no?, aquí. Y por eso las alusiones a Carpentier, pero también podemos hacer alusiones a obras recientes de la literatura y del cine cubano, ¿no?, como ustedes recordarán, de Cenel Paz, ¿no?, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, sí, donde el lobo y el bosque tienen que ver y están dialogando con un texto de Che Guevara, que es el socialismo y el hombre nuevo en Cuba, y cómo la ideología del socialismo y la ideología del nuevo sistema de algún modo está recurriendo a esos valores clásicos donde lo salvaje y lo refinado están en contraposición, ¿no? Y está ahí, está en el libro. Por eso es un libro complejo, ¿no?, que se lee bien, que se disfruta, pero que tiene muchos niveles de lectura, efectivamente. Sí, y bueno, y quisiera simplemente terminar diciendo que bueno, me costó mucho también
el comienzo, porque no sabía cómo comenzar la novela, ¿no? Ahí Cervantes te Ya invocaste al amigo. Sí, Cervantes. Ahí llegó el amigo y me ayudó mucho y creo que las notas, como has dicho, ayudan a cambiar ese ambiente a veces demasiado cargado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que podamos simpatizar con con los personajes y todo aquello. Y como o sea, que no sabía si comenzar con el tercer capítulo, que en realidad tenemos, o comenzar con este primero, ¿no? Con estos primeros dos, que son los dos primeros capítulos, son como iban a estar después como un flashback a 1958, o sea que en realidad son anteriores, ¿no? Pero sí, no, que había ya suficiente fragmentación y ponerlo todo en orden y comenzar con ese asesinato tan chocante para el público. Y al mismo tiempo quería comenzar de la misma manera que había comenzado con la primera novela, que fue con la arquitectura. Con la primera novela comencé con la descripción de la casa de Carolina. O sea, que era una casa ni muy grande ni muy pequeña, todo en su justo medio, todo muy razonable, todo moderno, pero exactamente como ella lo quería. O sea, no quería. Ella siempre pensaba que el justo medio era la manera de vivir. O sea que en esta segunda novela tenía que comenzar con otra arquitectura muy diferente para mostrar que estamos en una época diferente y que ella no puede, y que ya hay algo está ocurriendo aquí. Y a lo mejor puedo, si quieren, les leo un par de páginas, o sea, el comienzo del primer capítulo, paso, no voy a leer el epígrafe que es de Carpentier, y entonces paso a para quien quisiera visitarla ese 6 de diciembre de 1958, la casa de Enriqueta Guzmán del Castillo era muy fácil de encontrar. Se había posado como ave agorera en el mismo centro de Miramar, en la calle 26, y yacía aparentemente tranquila y con muchos de los adornos que debía de ostentar. A la señora le pesaba que su hogar se hallase tan cerca de Santa Rita, iglesia conocida por su muy moderno cura, un tal Fermín que sermoneaba como un hereje. Pero hay quien dice que la construyó allí mismo para que las columnas de su casa se irguieran contra lo heterodoxo. Sea como sea, esta casa era como extraña isla en medio de un reparto moderno, de gente acaudalada, que quería separarse de lo que era el vetusto centro de La Habana. En Miramar todo era abierto. Con céspedes muy verdes a lo americano, las casas se apartaban de la acera para mostrar su distinción. Con jardineros que cuidaban silenciosamente los jardines, al sonido de clip clip, que la más mínima planta no podía crecer más de lo adecuado. Todo estaba en orden, aunque sus dueños ansiaban más. Imaginaban a los jardineros plantando árboles de la norteña manzana y no de mango o de mamey. Al menos se engraciaban con el gracioso framboyán. Si los jardineros pisaban cuidadosamente el césped bien cortado, los choferes se preciaban de conducir a sus amos y amas y hasta a sus hijos mal educados de forma plácida en autos que surgían por arte de magia entre los escondidos y frescos parajes de garajes disimulados en las arquitecturas de estos hogares. Contratados por sus amos porque conocían no solo todo el reparto por el que señoreaba la famosa Quinta Avenida con sus graves mansiones, sino también el Country Club, el Bidmore, el Vedado, Marianao, todos ellos sabían perfectamente navegar
por ser las suyas, esas calles antiguas del otro lado, mucho más allá del río Almendares. Sentados cómodamente, los vecinos de Miramar transitaban por ese ultramundo de la vieja ciudad, de barrios empobrecidos pero exuberantes, en su sinfonía de sones, colores y cadencias, como si no hubiera estrépito ni clamor. Flotando las más modernas máquinas, sean de Soto, Chrysler, Lincoln o Cadillac, casi unos centímetros más arriba de las angostas calles, con la superioridad de los que se encuentran entre los santos que viven en las nubes o entre los Quijotes que viven en esos castillos en el aire. Los pasajeros sufrían en silencios los ritmos de la isla. Con colores tranquilos, con tonos pastel, las casas de Miramar expresaban con dignidad y algo de orgullo desdeñoso que allí no había nada de la Cuba barroca ni de la Cuba tradicional. Nada de casas criollas que buscaban el fresco con anchas paredes y patio interior. Ya llegaba a Cuba el aire acondicionado. Nada de rejas ornamentadas ni de balcones en segundos pisos que servían de anchos sombreros a las altas columnas de la planta baja, arcadas por donde se caminaba sin tener que bregar con el sol tropical. Este nuevo mundo de Miramar podía exhibir casas sin columnas, ya que no había patio interior donde erguirlas, ni arcadas formadas por casas pegadas con pasión unas a las otras, apretadas en su cuadra tropical. Eso de pegarse, juntarse y hasta refocilarse era vulgar, algo que se les permitía a los poodles que se vagoneaban por las aceras. En Miramar todo era individual. Todo era separado, hasta los amantes de los maridos que vivían como debían ser en pisos de La Habana Vieja. Tampoco había rejas en nuestro reparto porque se trataba de un mundo seguro, sin preocupaciones. Puede que esta ausencia sirviera para atentar a los pobres con la riqueza de los elegantes interiores. Pero cuidado con quien se atreva. Aquí se respiraba alivio y modernidad. Lo otro pertenecía al pasado y a esos que engullían a grandes sorbos los ruidos y colores. Con vendedores ambulantes por todas partes, con masas de gentes gesticulando, danzando, elevando la voz con una alegría de vivir la vida que sería foránea a los callados y monásticos forasteros de Miramar. Esa otra Habana no podía amenazar a esta nueva ciudad, cuya barrera era el río, con un nuevo túnel que la conectaba. A algunos se les antojaba que este conducto bajo el Almendares era como ruta al infierno, a ese otro mundo vetusto y extraño. Nada de negras bulliciosas regateando con el viandero, nada de mulatos con guitarras acompañados de amigotes que jugaban al dominó en plena calle, justo por ser la vía estrecha y angosta, justo por tener más libertad. Nada de estrépitos callejeros, de máquinas destartaladas que se movían al son del fotuto entre tanta gritería, tanta alegría y al compás de las campanitas de los heladeros que ofrecían mango, mamey, guanábana y aunón para refrescarse en ese delirante calor. Nada de eso en Miramar. Sus habitantes, al igual que sus casas, guardaban el frescor del silencio y exhibían lo blanco de la piel y lo rubio del dinero, desentendiéndose del bullicio y la chusma para ostentar unas nuevas y atractivas arquitecturas. Miramar estaba poblada por esa nueva burguesía que miraba al norte, a Estados Unidos. Es cierto que se olvidaban de esa Cuba mestiza. Por otra parte, no es que dejaran de lado a España ni a Francia, de donde provenía la cultura, según los más letrados. Es que lo más nuevo era lo más adecuado. En la batalla entre la cultura de Ariel y el materialismo de Calibán, parecía triunfar el monstruo con los automóviles de Detroit, con los sándwiches de tomate, lechuga y bacon, con los perros calientes y hasta con los gángsteres. Nada de antiguas lecturas de Clarín, Galdós o Víctor Hugo. Ahora todo era escandalizarse y con mucho espaviento con las películas de Hollywood.
de los dramas románticos como An Affair to Remember, y casi todas las señoras de este reparto se decían enamoradas de Cary Grant, hasta los filmes de esa América tan apartada de la moral como Peyton Place, que nadie decía haber visto, pero que todos conocían en detalle, no sabemos cómo. Prohibida para menores de 12 años, eso es lo que leyó Julio, se rumoraba que hasta los niños se colaban en el teatro para verla. Y después pasamos a la descripción de la más detallada de la casa de Enriqueta. ¿Sí? Paramos, pues. Bueno, pues con esto yo creo que podemos... Bueno, yo, no sé, no me resisto, no quiero tampoco llevar a robar, pero sí, o sea, es que hay un párrafo que es totalmente contrapuesto a esto, que es y además yo creo que tiene sentido que sea en dos voces esto, el caimán barbudo. Vamos a ver la contraposición absoluta a ese mundo idílico pequeño burgués. La isla se estremecía, se conmovía como si fuera un caimán despertando de su largo letargo. Del pantano en un paraje oscuro, en ángulo torcido, el caimán esperaba, descansando en la turbia y siniestra ciénaga de Zapata, no muy lejos de la bahía de Cochinos, escondía su cuerpo, rama de árbol podrido. Levantando su largo y amarilloso hocico, abrió con tierna pereza, con ávida fiereza, sus oscuros y tenebrosos ojos, observando a su alrededor, con unas pupilas verdosas, turbias y dilatadas. Uno de estos óculos de poderes casi inimaginables miró al frente, más allá de la isla, hacia el norte, hacia una masa de tierra, hacia una masa de tierra sin agua que parecía un gran continente. Observó fríamente que en la extrema derecha de ese boreal hemisferio una península bajaba hacia los trópicos y se acercaba a donde estaba. Parecía como una lanza de esas que llevan los malditos cazadores. La lanza apuntaba a su crujiente espinazo, a su abrupta cordillera, a su crustáceo cuerpo. Su mente, como la ciénaga, era difusa, confusa, opaca. Pero si pudiera pensar, a lo mejor recordaría que del norte venían los vientos como cuchillos de plata. Si pudiera pensar, escogería esconderse bajo las aguas. Pero como animal acorralado, sintiendo el peligro, el caimán, con su otro ojo, miró hacia atrás, hacia un cuerpo que vestía una fuerte coraza de ásperas y negruzcas escamas moteadas y erguidas como los montes del Escambray. Mirándose así, dejó de querer escabullirse. No estaba herido. La lanza y el enemigo estaban lejos, no tan lejos. Aunque no le complacía el esfuerzo, comenzó a ondular por la superficie, desechando por un lado y por el otro la gruesa capa de putrefacta materia que cubría las peligrosas aguas de su recinto. Tenía hambre, mucha hambre, y estaba al alcanzar su presa, su princesa, un bello pájaro tropical que admiraba sus propias plumas y daba color y alegría al tono ceniciento de la ciénaga, de las aguas, del caimán. Nadando con celeridad imposible, estaba al abrir su espantosa boca, ya codiciando el pájaro que se hallaba justo en la punta de esa lanza que lo amenazaba. Se miró en las oscuras aguas y le pareció que le crecía una barba. Creo la contraposición narrativa. Hay muchísimas cosas más. No sé si le has contado a Julio, porque, bueno, la forma de la isla de Cuba... Claro, es un caimán. Es un caimán, pero además al inicio de la revolución hay una publicación, claro, que es el Caimán Barbudo, se llama así, donde están los primeros intelectuales disidentes del proceso, una generación que va a sufrir luego el ostracismo y la parametración, la apartan del periodismo, de la escritura y tal, porque justamente en esa publicación, que era una publicación del nuevo canon revolucionario, empieza a haber crítica, claro, al proceso y a cómo se estaba desarrollando ese proceso, ¿no? Y claro, el caimán barbudo también es un símbolo de los barbudos que vienen de la sierra, ¿no? Le han puesto barba al caimán, ¿no? O sea, todo eso está ahí detrás, ¿no? De tu texto, ¿no? Y aparece explicado en una nota. Una de estas notas con las que el autor de vez en cuando nos regala y nos explica toda la situación, ¿no? Y dice: me explicó Salazar que esta página es copia de un manuscrito descartado por la revista El Caimán Barbudo, allá a fines de la década de los 60. Con lo cual empieza a esconderse detrás de una serie de juegos narrativos que dejan entrever, pues claro, elementos políticos y críticos, una suerte de decir sin decir barroco, la que tira la piedra, esconde la mano y dice: yo no he sido, ha sido Salazar.
Yo creo que a lo mejor podemos dar la palabra a un par de preguntas, ¿no?